Patrocina la serie Leemos la Biblia en un año, Editorial Vida, siempre edificándonos con materiales cristianos muy recomendables. También apoya la serie Leemos la Biblia en un año, CLC, libros que irradian luz y cambian vidas, con decenas de librerías cristianas a lo largo de muchos países en el mundo. Agradecemos por el apoyo también a la Fundación Conectados con la Necesidad, llevando adelante la visión cristiana de servir con solidaridad. Gracias por su apoyo a la serie Leemos la Biblia en un año. Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy pero muy bien. Seguimos en el primer libro de Samuel y vamos a avanzar sobre los capítulos 4, 5, 6 y 7 inclusive para seguir en nuestro desafío diario. Así que oremos y comencemos. Señor Dios, vamos a tu presencia agradecidos, Señor, por este tiempo que vamos a bien invertir en la lectura y breve meditación de tu palabra. Instrúyenos en este libro de Samuel, Señor, con lo que tú quieres enseñarnos a nosotros y voluntariamente presentamos nuestro corazón como una tierra fértil donde tu palabra, tu semilla será sembrada. Te ruego, Dios, que allí pueda germinar, crecer y dar fruto al 100, al 60 o al 30 por uno, conforme sea tu propósito y nuestra fe en tu bendita palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y juntos decimos amén. Y así leemos el capítulo 4 titulado Los filisteos derrotan a Israel. Y dice: la palabra de Samuel llegaba a todo Israel. Cuando Israel salió para enfrentarse en batalla con los filisteos, acampó junto a Ebenezer, mientras que los filisteos habían acampado en Afec. Los filisteos se pusieron en orden de batalla para enfrentarse a Israel. Entablando combate, Israel fue derrotado delante de los filisteos, quienes mataron como a 4.000 hombres en el campo de batalla. Cuando el pueblo volvió al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos han derrotado hoy el Señor delante de los filisteos? Tomemos con nosotros de Silo el arca del pacto del Señor, para que vaya en medio de nosotros y nos libre del poder de nuestros enemigos. Es como si fuera que usaban el arca como un amuleto. Y recuerden, nosotros no tenemos amuleto, confiamos únicamente en el Señor. Recuerden eso y estemos siempre pendientes de eso. Nosotros no usamos amuletos, confiamos siempre en el Señor. Sí, ponelo en el comentario porque es muy importante. No te aferres a nada físico ni pongas tu confianza en nada físico, sino solamente en el Señor. Y aún también cuando de repente alguien me dice: no, pero es una cruz que tengo, es como un objeto sagrado, tiene que ver con mi fe en Jesús, es una cruz, la tengo aquí, no puedo perderla, dependo de ella. No, eso es un acto de digamos, deslealtad a Dios, porque nuestra confianza tiene que estar únicamente en Dios y no en amuletos, aunque sean objetos, digamos, que estén en relación con la adoración al verdadero Dios, como era el arca del pacto. Fíjense, ellos pensaban que llevando el arca del pacto, sin cambiar, sin ser mejores personas, sin, allí obedecer a Dios, podían llegar a ganar la batalla llevando el arca del pacto como un amuleto, y no es así. El pueblo envió gente a Silo y trajeron de allí el arca del pacto del Señor de los ejércitos que está sobre los querubines. Los dos hijos de Elí, Ofni y Finés, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Y aconteció que cuando el arca del pacto del Señor entró al campamento, todo Israel gritó con voz tan fuerte que la tierra tembló. Al oír los filisteos el ruido del clamor, dijeron: ¿qué significa el ruido de este gran clamor en el campamento de los hebreos? Entonces comprendieron que el arca del Señor había llegado al campamento. Y los filisteos tuvieron temor, pues dijeron: Dios ha venido al campamento. Y añadieron: ¡ay de nosotros, porque nada como esto ha sucedido antes! ¡Ay de nosotros! ¿Quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a los egipcios en el desierto con toda clase de plagas. Cobren ánimo y sean hombres, oh filisteos, para que no lleguen a ser esclavos de los hebreos como ellos han sido esclavos de ustedes. Sean hombres, pues, y peleen. Los filisteos pelearon, Israel fue derrotado y cada cual huyó a su tienda. La mortandad fue muy grande, pues de Israel cayeron 30.000 soldados de a pie. El arca de Dios fue capturada y murieron Ofni y Finés, los dos hijos de Elí.
Tremendo esto. No solamente habían muerto 4.000, ahora murieron 30.000 de Israel. Hay mucho que decir, pero esto es Leemos la Biblia en un año. Dice entonces ahora el título del versículo 12, muerte de Elí. Un hombre de Benjamín corrió del campo de batalla y llegó aquel mismo día a Silo con sus vestidos rotos y polvo sobre su cabeza. Cuando llegó, Elí estaba sentado en su asiento junto al camino esperando ansiosamente porque su corazón temblaba por causa del arca de Dios. Así pues, el hombre fue a anunciarlo en la ciudad y toda la ciudad prorrumpió en gritos. Al oír Elí el ruido de los gritos, dijo: ¿qué significa el ruido de este tumulto? Entonces el hombre se acercó apresuradamente y dio la noticia a Elí. Elí tenía 98 años, sus ojos se habían cegado y no podía ver. El hombre le dijo a Elí: yo soy el que vine del campo de batalla. Hoy escapé del campo de batalla. ¿Cómo fueron las cosas, hijo mío?, preguntó Elí. Él, el que trajo la noticia, respondió: Israel ha huido delante de los filisteos. Además, ha habido gran matanza entre el pueblo. También han muerto tus 2 hijos, Ofni y Fines, y el arca de Dios ha sido tomada. Cuando mencionó que el arca de Dios, Elí cayó de su asiento hacia atrás, junto a la puerta, se rompió la nuca y murió, pues era entrado en años y pesaba mucho. Elí había juzgado a Israel durante 40 años. Fíjense cómo aquí nos dice que él era un hombre que pesaba mucho, un hombre obeso, muy obeso. Al caer para atrás, su propio peso hizo que el golpe le rompiera la nuca, y así, de esa manera, murió Elí a los 98 años. Tremendo, tremendo. Tremendo llevar el arca del pacto. El arca del pacto debía estar, según la ley de Moisés, únicamente dentro del lugar santísimo. Y cuando era trasladada, se le ponía una manta encima, se le cubría toda para que nadie la viera, absolutamente nadie. Y solamente los sacerdotes levitas podrían cargarla en hombros, allí con las varas. Pero estaba toda cubierta, realmente nadie podía ver el arca del pacto porque era un objeto santísimo que representaba la presencia misma de Dios. Su nuera, dice la mujer de Fines, estaba encinta y a punto de dar a luz, y al oír la noticia que el arca de Dios había sido tomada y que su suegro y su marido habían muerto, se arrodilló y dio a luz, porque le sobrevinieron los dolores de parto. Al tiempo que moría, las mujeres que estaban junto a ella le dijeron: no temas, porque has dado a luz un hijo. Y ella no respondió ni prestó atención. Pero llamó al niño Icabod y dijo: se ha ido la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Y ella dijo: se ha ido la gloria de Israel, porque el arca de Dios ha sido tomada. Una catástrofe. Lo que estamos hablando aquí pasa rápido a la lectura, pero es una catástrofe, es realmente algo que inaudito, no resiste análisis. ¿Cómo van a quitar el arca de Jehová para usarla como un amuleto? Jamás se vio en la historia del pueblo de Israel que se quite el arca de Jehová del lugar santísimo. Era realmente, digan que no murió en Israel, al momento en que vieron el arca no murieron. Bueno, ya vamos a ver qué va a pasar a continuación. El arca en manos de los filisteos es el título del capítulo 5. Dice así: los filisteos tomaron el arca de Dios y la llevaron a Ebenezer a Asdod, de Ebenezer a Asdod. Entonces los filisteos tomaron el arca de Dios y la introdujeron en el templo de Dagón y la pusieron junto a Dagón. A la mañana siguiente, cuando los de Asdod se levantaron temprano, vieron que Dagón había caído rostro en tierra delante del arca del Señor. Así que tomaron a Dagón y lo pusieron otra vez en su lugar. Pero al levantarse temprano al día siguiente, otra vez Dagón había caído rostro en tierra delante del arca del Señor. Y la cabeza de Dagón y las 2 palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, solo el tronco le quedaba a Dagón. Por tanto, hasta hoy, ni los sacerdotes de Dagón, ni ninguno de los que entran en el templo de Dagón, pisan el umbral de Dagón en Asdod. Fíjense, un dato histórico, ¿no? Ese hasta hoy
no era hasta hoy, año 2025, sino que sería hasta hoy en el momento en que fue escrito el primer libro de Samuel por el cronista. Y la mano del Señor se hizo pesada sobre los de Asdod y los desoló y los hirió con tumores junto a tanto a Asdod como a sus territorios. Cuando los hombres de Asdod vieron lo que le sucedía, dijeron: el arca del Dios de Israel no debe quedar con nosotros, pues su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dagón, nuestro Dios. Así que enviaron a buscar e hicieron venir a todos los príncipes de los filisteos y les dijeron: ¿qué haremos con el arca del Dios de Israel? Que se traslade el arca del Dios de Israel a Gat, respondieron ellos. Y trasladaron el arca del Dios de Israel. Pero después que la habían trasladado, la mano del Señor estuvo contra la ciudad, causando gran confusión, e hirió a los hombres de la ciudad, desde el menor hasta el mayor, saliéndoles tumores. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón, y sucedió que cuando el arca de Dios llegó a Ecrón, los ecronitas clamaron y dijeron: han traído el arca del Dios de Israel hasta nosotros para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Por tanto, mandaron reunir todos los príncipes de los filisteos y les dijeron: saquen de aquí el arca del Dios de Israel y que vuelva a su sitio, para que no nos mate a nosotros y a nuestro pueblo. Porque había un pánico mortal por toda la ciudad. La mano de Dios se hizo muy pesada allí. Y los hombres que no murieron fueron heridos con tumores, y el clamor de la ciudad subió hasta el cielo. Tremendo esto que es que Dios mismo, con su presencia, esté trayendo un castigo tremendo a todo el pueblo, porque el arca de Dios tenía que volver a Silo, donde estaba el tabernáculo. Y aquí el capítulo 6 es titulado: los filisteos devuelven el arca. Y aquí nos va a describir qué pasó. El arca del Señor había estado 7 meses en la tierra de los filisteos. Claro, uno lee la Biblia rápido y piensa que, bueno, una semanita acá, unos días acá, saquémosla. No, 7 meses. Estamos hablando de un montón de días que el pueblo de Israel estuvo sin el arca del Señor. Entonces dice que estuvo 7 meses en la tierra de los filisteos, y el versículo 2 dice: entonces los filisteos llamaron a los sacerdotes y a los adivinos y les preguntaron: ¿qué haremos con el arca del Señor? Díganos cómo la hemos de enviar a su lugar. Y ellos contestaron: si envían el arca del Dios de Israel, no la envíen vacía, sino que ciertamente devolverán a Dios una ofrenda por la culpa. Entonces serán sanados y sabrán por qué su mano no se ha apartado de ustedes. Y los filisteos preguntaron: ¿cuál será la ofrenda por la culpa que le hemos de devolver? Y ellos le dijeron: 5 tumores de oro y 5 ratones de oro, conforme al número de los príncipes de los filisteos, porque la misma plaga estuvo sobre todos ustedes y sobre sus príncipes. Harán pues semejanzas de sus tumores y semejanzas de sus ratones que asolan la tierra, y darán gloria al Dios de Israel. Tal vez Él alivie su mano sobre ustedes, de sobre sus dioses y de sobre su tierra. ¿Por qué entonces se endurecen sus corazones, como endurecieron sus corazones los egipcios y Faraón? Cuando Él los trató severamente, ¿no dejaron ir al pueblo y ellos se fueron? Ahora pues, tomen y preparen un carro nuevo y 2 vacas con crías sobre las cuales no se haya puesto ningún yugo. Aten las vacas al carro y lleven sus becerros a casa, lejos de ellas. Tomen el arca del Señor y colóquenla en el carro, y pongan en una caja a su lado los objetos de oro que les entregarán como ofrenda por la culpa. Luego déjenla ir y que se vaya. Y observen bien: si sube por el camino de su territorio a Bet-Semes, entonces Él nos ha hecho este gran mal. Pero si no, entonces sabremos que no fue su mano la que nos hirió. Nos sucedió por casualidad, como si existieran las casualidades, ¿no? Ponelo en el comentario, que esto es tremendo. En Dios no existen las casualidades. En el propósito de Dios no existen las casualidades, no existen las casualidades. Esto es así, ponelo allí, que es muy interesante todo eso, y algún momento haré una reflexión al respecto. Entonces los hombres lo hicieron así: tomaron 2 vacas con crías, las ataron al carro y encerraron sus becerros en casa. Colocaron el arca del Señor en el carro y la caja con los ratones de oro y las semejanzas de sus tumores. Y vos me decís: Rodo, pero
Acá la Biblia dice que tuvieron tumores, porque tuvieron una enfermedad que les llenó de tumores. Pero los ratones, bueno, en base a la ofrenda que quisieron dar, también tenemos el dato de que hubo una plaga de ratones por todos lados. Así como una plaga en Egipto de ranas, de piojos, de langostas, aquí se llenaron de ratones por todos lados. No solamente ratones, sino lo que trae los ratones que son por ahí enfermedades, pestes a causa de los ratones. Bueno, tremendo, ¿no? Digamos que el castigo a los filisteos fue los tumores y los ratones, que se llenó de plaga de ratones toda la tierra de los filisteos. Entonces dice, y las vacas tomaron el camino recto en dirección a Bet-Semes. Iban por el camino mugiendo mientras iban y no se desviaron ni a la derecha ni a la izquierda. Los príncipes de los filisteos las siguieron hasta el límite de Bet-Semes. El pueblo de Bet-Semes estaba segando el trigo en el valle y alzaron sus ojos y al ver el arca se alegraron al verla. El carro llegó al campo de Josué el Bet-Semita y se detuvo allí donde había una gran piedra. Y ellos partieron la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocausto al Señor. Los levitas bajaron el arca del Señor y la caja que estaba con ella, en la cual estaban los objetos de oro, y las colocaron sobre la piedra grande. Entonces los hombres de Bet-Semes ofrecieron holocaustos e hicieron sacrificios aquel día al Señor. Cuando los 5 príncipes de los filisteos vieron esto, regresaron a Ecrón el mismo día. Estos son los tumores de oro que los filisteos entregaron como ofrenda por la culpa por el Señor. Uno por Asdod, otro por Gaza, uno por Ascalón, uno por Gat y uno por Ecrón. Y los ratones de oro conforme al número de todas las ciudades de los filisteos que pertenecían a los 5 príncipes, tanto de ciudades fortificadas como de aldeas sin murallas. La piedra grande sobre la cual colocaron el arca del Señor es testigo hasta el día de hoy en el campo de Josué el Bet-Semita. El Señor hirió a los hombres de Bet-Semes porque habían mirado dentro del arca del Señor. De todo el pueblo hirió a 50.070 hombres, y el pueblo lloró porque el Señor había herido al pueblo con gran mortandad. Y los hombres de Bet-Semes dijeron: ¿quién puede estar delante del Señor, este Dios santo? ¿Y quién subirá al alejarse de nosotros? Entonces enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jeraim y les dijeron: los filisteos han devuelto el arca del Señor, desciendan y llévenla con ustedes. Tremendo, ¿no? Como aquí los hombres no tuvieron temor, abrieron el arca, vieron que había, lo tomaron como un objeto no sagrado. La tomaron como un objeto de curiosidad, a ver qué es, cómo es, pero ¿por qué pasó esto? Por desconocimiento, por ignorancia, porque nadie podía acercarse al arca del Señor, nadie podía mirarla de cerca, nadie podía ni siquiera correr su tapa, el propiciatorio, para ver lo que había dentro. Finalmente todos los que lo hicieron, todos murieron. Y aquí leemos finalmente el capítulo 7, titulado El arca en Kiriat Jeraim. Dice: los hombres vinieron de Kiriat Jeraim, tomaron el arca del Señor y la llevaron a la casa de Aminadab en la colina y consagraron a Eleazar su hijo para que guardara el arca del Señor. Pero pasó mucho tiempo, 20 años. Y vos me decís: Rodo, ¿y no tenían que llevarla a Silo, al tabernáculo? Parece que nadie lo hizo, parece que no había carga por ello. Entonces dice que estuvo 20 años desde el día en que el arca quedó en Kiriat Jeraim y toda la casa de Israel añoraba al Señor. Entonces Samuel habló a toda la casa de Israel: si es que ustedes se vuelven al Señor con todo su corazón, entonces quiten de entre ustedes los dioses extranjeros y a Astarot, y dirijan su corazón al Señor y sírvanle solo a Él, y Él los librará de la mano de los filisteos. Los israelitas se quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo al Señor. Esto fue una conversión. Y Samuel dijo: reúnan en Mizpa a todo Israel y yo oraré al Señor por ustedes.
Se reunieron los israelitas en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante del Señor. Ayunaron aquel día y dijeron allí: hemos pecado contra el Señor. Y Samuel juzgó a los israelitas en Mizpa. Cuando los filisteos oyeron que los israelitas se habían reunido en Mizpa, los príncipes de los filisteos subieron contra Israel. Cuando oyeron esto, los israelitas tuvieron temor de los filisteos. Entonces los israelitas dijeron a Samuel: no dejes de clamar al Señor nuestro Dios por nosotros, para que Él nos libre de la mano de los filisteos. Tomó Samuel un cordero de leche y lo ofreció como completo holocausto al Señor. Y clamó Samuel al Señor por Israel, y el Señor le respondió. Mientras Samuel estaba ofreciendo el holocausto, los filisteos se acercaron para pelear contra Israel. Pero el Señor tronó con gran estruendo aquel día contra los filisteos y los confundió, y fueron derrotados delante de Israel. Saliendo de Mizpa, los hombres de Israel persiguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta más allá de Belcar. Y ahora nos hablará de la derrota de los filisteos desde el versículo 12, y dice así: entonces Samuel tomó una piedra y la colocó entre Mizpa y Sen, y la llamó Ebenezer, y dijo: hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Los filisteos fueron sometidos y no volvieron más dentro de los límites de Israel, y la mano del Señor estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Las ciudades que los filisteos habían tomado de Israel fueron restituidas a Israel desde Ecrón hasta Gat. Israel libró su territorio de la mano de los filisteos, y hubo paz entre Israel y los amorreos. Samuel juzgó a Israel todos los días de su vida. Cada año acostumbraba a hacer un recorrido por Betel, Gilgal y Mizpa, y juzgaba a Israel en todos estos lugares. Después volvía a Ramá, pues allí estaba su casa, y allí juzgaba a Israel, y edificó allí un altar al Señor. Fíjense, ¿no? Y aquí creo que tenemos que terminar la lectura, más allá de que nos habla del final de todo lo que fue la historia con los filisteos. Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Y creo que Ebenezer es una continuidad en la vida del creyente fiel, que sentimos que hasta aquí quien se llevó la gloria y quien nos ayudó realmente es el Señor. Y nosotros somos personas que le debemos obediencia y lealtad con temor reverente. Eso es lo que necesitamos sentir continuamente, que no es por nosotros, sino que es por Dios. Y hasta aquí nos ayudó el Señor. Sobre todo en la lectura de la Biblia, hasta aquí nos ayudó el Señor. Seguiremos en el próximo video, pero no te vayas de este sin ver a nuestros patrocinadores y sin hacerle caso a mis hijos. Patrocina la serie Leemos la Biblia en un año, Editorial Vida, siempre edificándonos con materiales cristianos muy recomendables. También apoya la serie Leemos la Biblia en un año, CLC, libros que irradian luz y cambian vidas, con decenas de librerías cristianas a lo largo de muchos países en el mundo. Agradecemos por el apoyo también a la Fundación Conectados con la Necesidad, llevando adelante la visión cristiana de servir con solidaridad. Gracias por su apoyo a la serie Leemos la Biblia en un año. Hola, yo soy Katy. Si te gustó el video, ponle me gusta y déjanos un comentario. Hola, yo soy Juanpi. Suscríbete al canal y activa la campanita y acordate de compartirlo con tus amigos. ¡Que Dios los bendiga muchísimo! Y hasta el próximo video. ¡Chao, chao!